asuntos más debatidos en estas ya muchas semanas de crisis sanitaria tiene que ver con el uso de las mascarillas. En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en lugares cerrados e incluso en lugares abiertos donde haya más personas. Ahora ha surgido un debate derivado de sobre qué tipo de mascarilla es más conveniente. La Comunidad de Madrid ha repartido estas mascarillas conocidas como FFP2. Hace una semana, el portavoz sanitario del Gobierno decía esto sobre ese modelo de mascarilla. El uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida. Hace una semana, por tanto, el Gobierno consideraba positivo que se utilizara la mascarilla FFP2 por personas sanas, pero ayer cambió de criterio. El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FFP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables, pero que las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica. Y hoy, 24 horas después de esa nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del Gobierno ha dicho esto. No están recomendadas para la población general. Sí que sería importante, hasta cierto punto, el que la lleve una persona vulnerable. La conclusión es que no hay conclusión, cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada, o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo. La realidad es que el uso de mascarillas se ha extendido, ya es obligatorio en algunos lugares. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Hoy hemos amanecido con un nuevo informe de la Guardia Civil entregado a la fuerza que está investigando el 8M. Apunta este informe directamente hacia el Gobierno. Dice que el Gobierno ya conocía desde el mes de enero, desde antes de esas manifestaciones del 8M, la gravedad real de la epidemia de coronavirus. El informe también señala a Fernando Simón. Su departamento disponía desde el 27 de febrero de información sobre un posible contagio. Las autoridades sanitarias conocían perfectamente el riesgo de contagio y la gravedad real de esta enfermedad. Que le va la vida, así que le diría que le va la vida. Viva el 8 de marzo. Y aún así no hicieron nada para evitar actos multitudinarios. Claro, viva el 8 de marzo. Señor Grande Marlaska, permítame una confesión. Su valentía como juez y la lucha contra ETA fueron razones que influyeron para dedicarme a la política en Navarra y para plantar cara a Bildu Batasuna. Era usted para mí y para muchos españoles el referente del respeto a la ley, al Estado de Derecho y a nuestra democracia. Y me pregunto, ¿qué queda de aquella persona, señor Marlaska? Usted ha manoseado y denigrado las instituciones del Estado hasta lograr lo imposible, que servidores públicos que nunca se rindieron ante nada ni ante nadie se vayan por su culpa. Mintió en sede parlamentaria diciendo que destituyó al coronel Pérez de los Cobos por una reestructuración, mientras documentos oficiales revelan que le echó por no doblegarse a peticiones contrarias a derecho. Usted se ha convertido en el pastor que cuida de los lobos.
Ha ordenado vigilar a quienes promovían caceroladas contra el Gobierno, mientras no ha dicho ni una sola palabra de las concentraciones que ha habido a favor de asesinos en Navarra y en el País Vasco. Ha callado mientras su socio Pablo Iglesias firmaba con independentistas vascos y catalanes excarcelar a presos etarras y a condenados por sedición. Ha callado también, señor Marlaska, mientras Pedro Sánchez daba las llaves de la economía a quienes hoy aún siguen aplaudiendo a los asesinos de trabajadores y de empresarios. Y le voy a hacer dos preguntas que por cobardía no me va a poder responder. ¿Hubiera usted aceptado ser ministro de Sánchez de saber que tendría que deshonrar a aquellos que a usted le han protegido durante tantos años? ¿Hubiera aceptado de haber sabido que este Gobierno trataría como socios preferentes a los que le querían ver a usted asesinado? Mire, señor Marlaska, si la respuesta es no, dimita porque se ha traicionado a sí mismo. Si la respuesta es sí, dimita porque ha traicionado a todos. Váyase y no cierre la puerta al salir, porque detrás suyo irá... El civil Diego Pérez de los Cobos recibió una llamada en su casa para comunicarle que había sido destituido de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid. No era la primera llamada que recibía en esos días, porque otros altos cargos del cuerpo ya le habían pedido con antelación que les diese alguna referencia sobre una investigación judicial en curso. La investigación sobre la convocatoria de manifestaciones el 8 de marzo, días antes del confinamiento por la epidemia. Pérez de los Cobos se negó a dar esa información porque eso es ilegal. Ayer la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, fue vista en público por primera vez desde que se produjo la destitución de Pérez de los Cobos, aunque no hizo ninguna declaración como no las ha hecho en los 9 días que ya dura esta crisis en su departamento. Fue María Gámez quien llamó ese domingo a Pérez de los Cobos para anunciarle su destitución. Desde el primer momento, el ministro del Interior negó que esa destitución tuviera algo que ver con el informe del 8M, ni que se le hubiera pedido al coronel ese informe o cualquier otro que estuviera sometido al secreto de las actuaciones judiciales. Pero hoy el diario El Confidencial ha publicado un documento que aclara de manera diáfana lo que ocurrió y los verdaderos motivos que provocaron la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Este que van a ver es el documento. Se trata de un oficio con el sello del Ministerio del Interior y con el sello también de la Dirección General de la Guardia Civil. En este papel se dice que la destitución es por pérdida de confianza, pero se especifica aún más, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Es importante saber que la ley prohíbe a los agentes que actúan como policía judicial informar de sus investigaciones a nadie que no sea el juez del caso, tampoco a sus superiores. El documento lo firma la directora general de la Guardia Civil. Moncloa ha tenido que establecer hoy un argumentario para evitar la caída del ministro del Interior. Consiste en negar con rotundidad que lo que dice el documento que acaban de ver es lo que se entiende que dice. Quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca. Que es falso. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate. Hola, soy Pablo Casado, he perdido 5 elecciones en un año. Hola, soy Pedro Sánchez y he perdido 30.000 españoles y llevaba a España a la mierda en un mes y medio. La recuperación va a ser muy rápida en algunos sectores, va a ser menos rápida en otros, como hablábamos antes, y el efecto neto probablemente se parezca más a la V que a una U. Viene por ahí. Pero va a tener algunos elementos de U. Yo casi, no sé, yo no pensé, pero quizás se va a parecer más, pero esto es por especular, por discutir, como a una lámpara de Aladinos. Aladino que hacía así, después hacía así, después tenía una... Pues esa lámpara, pero como un candil. ¿Como un candil? Sí, así, así y así. Es decir, un poquito de U, después una subida más rápida y después una asíntota. ¿Y la meseta esta que usted me sitúa, para cuándo? No, pero yo es que es por especular,
Ministra, pero ministra, ustedes todos los días hablan de esa transparencia, no funciona el portal, ya ha visto que en la Unión Europea sí funciona y que las organizaciones que se dedican a esto les dicen tienen que responder algunas preguntas, no sabemos los expertos, no sabemos en base a qué usted dice sí se sabe. Bueno, pues la Comunidad Valenciana y Madrid no dicen que sean criterios objetivos y transparentes. ¿A qué cree que se deben estas críticas tan diferentes y de tantos lugares distintos? Bueno, primero yo diría que cada país elige su método de transparencia. Yo no creo que se pueda decir que en España no son... Uno de los datos más curiosos, también podríamos decir que increíbles, del sondeo del CIS tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre su situación económica personal. Vean cómo, según el CIS del mes de marzo, solo el 35,8% de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena. Sorprendentemente, después de que la economía española se haya hundido en estas semanas de confinamiento, el CIS de abril señala que el 69% de los españoles consideraba que su situación económica era buena o muy buena. Se había doblado el número de españoles satisfechos con su economía personal. Y en este barómetro de mayo ha mejorado todavía más, hasta el 70%. Por tanto, según el CIS, conforme empeora la economía de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia si fuera cierta. Los fachas tendréis que reconocer que la gestión de Pedro Sánchez está siendo ejemplar, ¿no? ¿Lo dices por no poner medidas antes del 8M, aunque había una alarma sanitaria? Bueno, salvo eso. Ah, claro, ya. ¿Y lo de decir que no habrá casi contagios y ya tenemos más de 25.000 muertes? Salvo eso también. ¿Y lo de ser el país con más sanitarios infectados? Salvo eso, salvo eso. ¿Y que hay unos 75 sanitarios muertos por coronavirus? Salvo eso también. ¿Y lo de tener mayor cantidad de muertos por millón de habitantes? Salvo eso. ¿Y lo de que hay muchos más muertos por coronavirus que lo que dicen los datos oficiales? Salvo eso. ¿Y lo que decían que las mascarillas no servían para nada y ahora son obligatorias? Salvo eso. ¿Y lo de inventarse un informe que no existe y que solo se atreve a preguntarlo la CNN? Salvo eso. ¿Y lo de decir que si venías de zonas de riesgo podías hacer vida normal y ahora no te puedes acercar ni a un metro al vecino? Salvo eso. ¿Y lo de comprar test defectuosos 2 veces tras decir que solo iban a comprar test homologados y fiables? Salvo eso, salvo eso. ¿Y lo de dar máscaras defectuosas a sanitarios? Salvo eso. ¿Y que el gobierno aprovechara el decreto del COVID para blindar a Iglesias en la comisión del CNI? Salvo eso, salvo eso. ¿Y lo de Pablo Iglesias saltándose la cuarentena? Salvo eso. ¿Y lo de Pablo Iglesias llamándose a sí mismo payaso con una foto de un payaso asesino? Salvo eso, salvo eso. ¿Y lo de Pablo Iglesias diciendo que se encargará de las residencias de ancianos y poco después mueren miles de ancianos en residencias? Bueno, por eso se puso una foto de un payaso asesino. Y que hayan regalado 15 millones de euros a las televisiones y 76 millones a la cultura y no estén dando ayudas al tejido empresarial, que son los que sí dan trabajo. Salvo eso. Y que el Congreso no vuelva a trabajar con normalidad hasta septiembre mientras los políticos siguen cobrando todo igual, incluido las dietas aunque estén en su casa. Salvo eso. Y que el gobierno dé 1.000 euros al mes a los que no trabajan y solo 600 euros a autónomos que no se les permite trabajar y aún así les obligan a pagar la cuota de casi 300 euros de autónomo. Salvo eso. Y que los trabajadores afectados por un ERTE, muchos de ellos aún no hayan cobrado sin tener dinero para alquilar, comer o pagar la luz y el agua. Salvo eso. Y que no permitan manifestarse de manera segura desde el coche. Pero bueno, ya basta, mira, yo no hablo con los propagadores de bulos, y ya son las 8, ahora toca aplaudir a los sanitarios y a Simón. ¿Aplaudir? ¿Qué? ¿Que los sanitarios no tienen protección? Mira, no entiendes nada, ¿vale? Eres un facha. Claro, mira, dile facha a esta sanitaria. A ver. El alcohol traspasa. Esto no es un EPI, esto es una vergüenza.
Mire, chorrea, traspasa, no está chorreando por aquí, cae por aquí. Esto es el EPI que nos han dado hoy. Me estoy echando alcohol. Imagínense cuando es pis, caca, todo va aquí, a nuestros brazos. Esto es el EPI que tengo hoy, en las urgencias del Hospital General de Ciudad Real. Un mono donado, y agradecido de que sean donados, pero que hemos tenido que cortar porque es inviable andar con ellos. Y es de papel. 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 Y estos son batas de plástico. Un EPI. Díganme ustedes si esto, que está en el despacho, que no lo estamos sacando de ningún sitio, si esta bolsa de plástico protege frente al bicho que estamos luchando. Por favor, esto ya es inviable, esto ya es demasiado. Estamos aguantando, estamos haciendo todo lo posible para cuidaros a vosotros, pero ya nosotros, ¿nos están cuidando? ¿Ya nosotros nos cuidan? Por favor, por favor, a quien corresponda. Queremos EPIs en condiciones, queremos equipos de protección individual, que sean buenos, que sean de verdad, no esta mierda que nos dan todos los días. Espero que esto se llegue a las máximas autoridades y de verdad se vea que no estamos cubiertos los sanitarios, no estamos cubiertos. Dame la cazuela esa. Toma, dame, que se va a cagar el gobierno este, ya verás. Una concentración esta tarde convocada por el movimiento Rodea al Congreso ha terminado con al menos 11 policías resultaron heridos. El atestado de la policía que recoge el juez dice que ese grupo rodeó, insultó y golpeó a los agentes. Las protestas denominadas Caravanas por la Libertad estaban convocadas en todas las capitales de provincia de España. Un mar de banderas de España en coches, motos, pero también muchos han optado por ir a pie. 2 kilómetros han recorrido los manifestantes en Barcelona por la avenida Diagonal. Esto es Valencia, donde la marcha ha sido muy multitudinaria. También las de Valladolid y Logroño. Decenas de conductores han concentrado. 24 horas, no ha muerto nadie por coronavirus en España. Ojalá sea cierto, pero lo dice a pesar de que hoy solo entre Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla-La Mancha suman 29 fallecimientos. Fernando Simón lo ha intentado explicar así. Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de defunción de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso que nos puede llegar mañana a la notificación. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación. Esta es la explicación. Veremos si en los próximos días el Ministerio de Sanidad ajusta otra vez las cifras o si las mantiene. Dice el Gobierno que en la última semana han muerto 35 personas y en total son 27.127. Este es el dato oficial del Gobierno. La realidad parece ser otra distinta. La semana pasada supimos que en el periodo de duración de la epidemia, desde marzo, el número de jubilados se ha reducido en más de 38.500 personas. Y el Instituto Carlos III, en base a los registros, habla de 43.000 defunciones más de las que son habituales en un periodo de tiempo similar. Y hoy, un informe de los profesionales funerarios confirma ese dato con una cifra muy parecida, casi 44.000 fallecimientos más de los habituales. Como ven, la cifra de 27.127 que da el Gobierno queda muy lejos de las otras tres. Hay lugares únicos que despiertan los 5 sentidos. Lugares en los que volvemos a soñar. O empezamos una amistad de verdad. Bosques donde descubrir que la felicidad es estar unidos. Playas que se rinden ante un primer beso. Y montañas en las que rendirse no está permitido. Cada paisaje es tan diferente como las personas que los visitan. Personas que nos cuentan sus historias y sus ilusiones. Que se abrazan y sonríen porque saben que cada día sale el sol.
Esos lugares os extrañan. Por eso, cuando todo esto pase, estarán donde siempre, esperando que volváis, porque Cataluña es mejor con vosotros. Yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. Que es mentira. Que es falso. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Que quede claro desde el principio del debate. En el día en el que hay novedades que confirman las dificultades que tenemos con las cifras de fallecimientos por el coronavirus. Vamos a hacer un nuevo intento de mostrarles los datos. Este lunes les contábamos que el Ministerio de Sanidad había vuelto a cambiar la forma de contabilizar los fallecimientos. Dijo el gobierno que en realidad eran 2.000 menos que el día anterior, de manera que de más de 28.000 personas muertas pasamos al día siguiente a 26.000. Se rebajaron, ya decimos, casi 2.000. Ayer, 24 horas después, cambió la cifra a 27.117. Hoy el Ministerio dice que la cifra es de 27.118, uno más que ayer en la cifra histórica, aunque explica que en la última semana han fallecido 39 personas. Pero también ayer les mostrábamos este otro dato. El número de pensionistas ha disminuido en más de 38.500. Como saben, las personas mayores son la mayoría de las víctimas del virus. Y hoy tenemos otro dato más en esa misma línea. El Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, ha registrado 43.000 fallecidos más de los que se suelen producir en este mismo periodo de tiempo, cuando no hay una pandemia. Aunque este dato puede incluir también algunos fallecimientos por causas distintas del coronavirus. Estas son, por tanto, las tres cifras que dan distintos organismos del mismo gobierno: 27.118, 38.508 y 43.034. Así lo ha intentado. Su problema no es lo que hacemos, su problema es lo que representamos los dos partidos políticos que estamos aquí. Y lo que representamos son derechos, libertades, democracia, progreso, inclusión, igualdad, tolerancia, convivencia, confraternidad. Y lo que representamos son derechos, libertades, democracia, progreso, inclusión, igualdad, tolerancia. Son simplemente parásitos. Y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Convivencia, confraternidad.